Como les anuncié antes de irme a la pausa, voy a conversar con un buen amigo, un hombre gran conocedor de la palabra del Señor y un joven pastor, y nos distingue por muchos años su amistad. Y vamos a hablar de este tema porque estamos en Navidad y poner en contexto lo que el hombre celebra y lo que tradicionalmente celebramos en el mundo occidental, como es la Navidad, sus orígenes, de dónde esto viene y hacia dónde ha descarrilado la celebración de un buen motivo con carácter religioso y se ha convertido en todo un bacanal. El pastor Víctor Medina está con nosotros en primer plano. Mi hermano, bienvenido. Gracias, Miguel, por la oportunidad y la distinción. Es el placer mío. Tú sabes que yo crecí viéndote así, te sigo viendo así. Entonces ya yo pienso que el que está avejentándose, pues soy yo. Pero también agradecido de tu amistad, de tu trayectoria en los medios de comunicación de una forma tan enhiesta y tan pulcra. Gracias por representar la excelencia y sobre todo de creyentes preparados. Como tú, muchas gracias y gracias por darme la oportunidad de intercambiar ideas contigo y con tu audiencia, a quienes saludo también, gracias por su sintonía. Como no, gracias Víctor, esa amistad la reiteramos, ¿verdad? Y yo digo ya los hijos míos tan grandes, están de mi tamaño, ¿eh? Entonces algunos dicen, nos están poniendo los amigos míos, nos están poniendo viejos estos muchachos. Yo digo, no, cuidado, ya ellos están igual que yo, Así están mismo. de mi tamaño, yo me puedo poner la ropa de ellos, ya calzamos, entonces ahí vamos parejos, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi hermano, el tema de la Navidad parece un tema muy manido, muy tratado. Es una celebración antiquísima, ¿verdad? En el mundo occidental. Y conocemos el origen de la palabra nacimiento, asociada a Cristo, a Jesús, el regalo de Dios. Pero tiene otros trasfondos que en fechas y tal vez en origen de celebraciones no son tan bíblicos o tan cristianos. Yo quiero que hablemos un poquito de eso. Bueno, mira, tú sabes que a mí me apasiona mucho el tema histórico. De hecho, mis maestrías, o algunas de ellas, giran en torno a eso. El libro que escribí también es Historia, porque siempre le he guardado el respeto a la teología especulativa, porque al final termina siendo una posición de cualquier grupo sobre una deidad. Sin embargo, la historia, aunque también tiene su historia, como dice un historiador, Justo González, dice, Justo cito, González. la historia depende de quien la cuente, tiene su historia. Tiene su historia. Pero en el caso que nos ocupa en esta noche, y hago esa introducción porque es interesante ver que quienes violamos la Navidad fuimos nosotros los cristianos. Oh, ¿por qué? Desde el punto de vista socioantropológico. Sí. Cabe destacar que esta fiesta era la fiesta a Saturno, al dios Saturno, y en una época del solsticio de invierno donde los días se hacían más largos, la celebración iba del 17 al 23 de diciembre y se conjugaba entonces con el anticipo o la preconización de la cosecha. Saturno, que yo creo que es un error, no estoy convencido de que es un error de muchos historiadores tratar de sincretizar a las deidades, por ejemplo, decir que Saturno es igual a Vulcano, al dios egipcio. Al dios, egipcio, sí, correcto. O decir que Saturno es igual a la figura de Cronos en la mitología griega. No es correcto. Cada pueblo tenía su deidad, aunque coincidían en ciertos aspectos. Por ejemplo, Nimrod vendría siendo, o Baal vendría siendo el equivalente a Saturno en la cultura occidental, pero cada uno tenía sus particularidades. O sea, puntualizo. Neptuno era Neptuno, Poseidón era Poseidón, para ambas culturas. Ahora, en este caso que nos ocupa, las Saturnalias, que así era como se conocían, la gente pues se celebraba intercambiándose regalos, anunciando el tema de la cosecha, se le asociaba con la agricultura, aparte de que era quizás como Cronos, ahí voy a hacer la analogía o la comparación, era un dios supremo, como el titán Cronos, que se comía a los otros, y de ahí viene el concepto de que era parecido a Moloch, a Nimrod, que se comía. Ok. Los creyentes, si tú analizas el periodo histórico, los creyentes que vienen siendo una clase social deprimida en el siglo I, en la época, por ejemplo, vamos a ubicarnos en el año 64, en esa franja, o en la década del 60 va a ocurrir el incendio de Roma,
o de un barrio. Dominaba el Imperio Romano. Correctamente, pero era un mundo helenístico. O sea, ¿qué significa esto? Dominaba Roma políticamente, dominaba Grecia cognitivamente, y ahí había una fusión. Dominaba la religión hebrea, porque era la única en ese momento, o la judía, que tenía un sistema cultico tan robusto y un centro de adoración tan puntual. Sería un epicentro, ¿verdad? Que era el templo de Jerusalén. Era la única que tenía ese sistema tan organizado, pero habían otras, o sea, era muy místico. Estaba el tema de las religiones de misterio, estaba el tema de, obviamente, el concepto del mundo de los griegos, y bueno, no vamos a entrar ahí porque no acabaríamos hoy. Sí, Para llegar a la Navidad, puntualmente tú tienes que el cristianismo va haciendo una inserción disruptiva en la sociedad, va cambiando conductas, va cambiando perspectivas morales, y esto es algo positivo porque en algún aspecto también le benefició a la sociedad. Sin embargo, y esto es una crítica que yo hago siempre, yo creo que en muchos momentos fuimos inquisitivos. No nos gusta que sean inquisitivos con nosotros, pero nosotros fuimos inquisitivos. Entonces, puntualmente la Navidad, el Papa Julio I, de algunos Julios que hubieron, en el año 350 hace la salvedad de que, bueno, ya la Iglesia había pasado por dos eventos muy importantes. Pasa por el Edicto de Milán, que fue proferido por Constantino y Licinio, quien era su pariente y corregente, y ese edicto fue el que le otorgó libertad religiosa. Mucha gente se confunde diciendo que Constantino fue el que cristianizó al imperio. No, Constantino fue el que le dio vía de apertura, pero tolerancia religiosa a todas las religiones. Constantino fue un híbrido, un genio político, vamos a llamarlo. Dicen algunos que con Constantino se oficializa el cristianismo como religión del Estado o del Imperio Romano. Bueno, no es un dato correcto. El dato correcto sería decir que Teodosio, el emperador Teodosio, es el que públicamente, ya cerca del Concilio de Tesalónica, en el año 382-383, es el que oficializa el cristianismo como religión imperial. Lo que Constantino hace es, con el Edicto de Milán, en el 313, 315, esa época, y luego con el Concilio de Nicea, que fue el primer concilio en el 325, Constantino se identifica con el cristianismo. La madre de Constantino se identifica con el cristianismo, y él le otorga una política de conveniencia al cristianismo. Entonces ahí viene un proceso de masificación, y al final, ya te voy a hablar como mercadólogo, vino un proceso de masificación donde se sacrifica la calidad, por así decirlo. Pero estos dos eventos van a ser determinantes. Y el otro evento determinante es la oficialización del cristianismo por Teodosio. ¿Qué pasa? Que nos acercamos en ese interín, tienes a Julio que dice, mira, es importante captar las fechas relevantes para las religiones paganas también. O sea, las religiones más importantes y que más influyeron en el cristianismo fueron las de misterio, el estoicismo, en cierta parte el platonicismo, el neoplatonicismo. Y los papas, o bueno, en este caso Julio específicamente primero, y luego Liberio, que fue el que determina la fecha. Porque el 25 era entonces el día del sol naciente. Del sol naciente. Y ahí hay un hibridismo, un sincretismo que tú dices, bueno, lo que ellos dijeron fue, vamos nosotros a adueñarnos de esa fecha para tener un punto de contacto con la cultura romana, y entonces ir despojando la cultura pagana, término que también tiene sus aristas. Tiene sus bemoles. Y habría que analizarlo desde otro punto de vista, pero para ir adueñándonos del imaginario de ellos y decir, bueno, mira, el 25 nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Eso no era así. Eso fue una impostura de una mente que quería cristianizar la cultura. A eso iba, porque venía el concepto, bueno, vamos a estar claros, ¿verdad? Con Roma como imperio político, militar, avasallante, y la religión, el cristianismo, asociado al imperio, pues vamos a cristianizar el paganismo o estas culturas paganas. Correcto. ¿Verdad? Entonces, bien como tú señales, vamos a apropiarnos de ciertas fechas, de ciertas celebraciones, y vamos a cristianizarlas o a convertirlas. Claro, y entonces vamos a incluir en el portafolio o en la oferta teológica nuestra algunas figuras que estaban excluidas. Por ejemplo, todas las religiones de la época, mistéricas
y demás, y también la religión romana, ¿verdad? Este sincretismo o misticismo tenían figuras femeninas. De ahí viene el concepto de darle a María cierta preeminencia para tener un punto de contacto en la conversación con las demás religiones. Para el romano, el que estudia un poco de historia y se adentra en la psiquis del habitante de aquella época, para el romano no era difícil aceptar otras formas teológicas porque el paganismo o la religión romana era una religión sincrética que llegaba a cualquier lugar y había un templo aquí, un templo aquí, un templo aquí. Ellos respetaban mucho eso y lo asumían. Lo asumían. Entonces, no fue difícil para ellos asumir a Jesús. Ahora, lo difícil para ellos fue asumir la ética y la moral que el cristianismo comenzó a predicar. Entonces, aquí viene el aporte. Por ejemplo, el infanticidio se reduce a medida que el cristianismo va creciendo. En Roma, cuando viene la caída de Roma, tú vas a ver la invasión por los bárbaros, vas a ver a Odoacro, vas a ver a Atila, el famoso uno, y vas a ver a los papas, a Gregorio sobre todo, defender la ciudad y se van a convertir, o la iglesia se va a convertir, la iglesia occidental, en Oriente era otras disputas las que habían, vas a ver a la iglesia defender a capa y espada y ser el único referente en una Edad Media que viene entrando y que de repente se cae y colapsa el sistema geopolítico. O sea, nosotros no sabemos explicar el impacto que tuvo la caída de Roma, porque el mundo se quedó apagado, o sea, como un blackout. Pero en ese momento, cuando hablamos de natividad, nosotros debemos recordar un personaje que es famoso en la Navidad, que es San Nicolás. Personaje que asistió al concilio de Nicea en el año 325, Nicolás de Bari. Nicolás de Bari estuvo ahí. Correctamente. Sí. Dicen los historiadores que Nicolás, perdón, que muchos de los que participaron, los obispos que estuvieron ahí, obviamente lo dicen de forma poética, dice que todavía olían a quemado. Las persecuciones más crueles fueron en el, digamos, 304, 308, el concilio de Nicea va a ser en el 325, dice que el olor a carne viva estaba fresco. A Nicolás, obispo de Bari, le habían cortado la barba y esa era una forma de avergonzar a alguien. Entonces, ¿qué pasó ahí? En ese concilio, Nicolás es un personaje que fue rodando, él era conocido porque fue un hombre noble, de familia, de cuna de oro, por así decirlo, y él tenía la tradición de despojarse de bienes para darle a los niños pobres. Entonces, fíjate que viene este sincretismo, y eso fue rodando en el tiempo hasta el punto de que hoy por hoy ya tú has cristianizado la Navidad, y para mucha gente, que yo no creo que está mal celebrar la Navidad, eso podríamos discutirlo un poco más adelante, que mucha gente sataniza, que eso es una celebración pagana. Quiero que, eso lo vamos a ver luego de la pausa, porque mucha gente se ha ido al extremo, ¿verdad? Al extremo de decir, bueno, hemos traído muchas figuras, imágenes paganas al cristianismo, y entonces vamos a desechar todo esto porque huele a pagano, huele a mundo, no huele a fe. Entonces, quizás le hemos quitado una esencia viva a una fuerte enseñanza que ha impactado de alguna manera en nuestro mundo, y sobre todo el mundo occidental. Pero vamos a seguir analizando el tema luego de esta pausa. Ya regresamos en Primer Plano.